Bueno, pues en el día de hoy, siguiendo en esa línea de clases magistrales maravillosas, va a estar con nosotros Silvia Montesarrias, que es ese bellezón del pelo largo. Silvia es una queridísima amiga y compañera. Ella es de un pueblo cerca de donde estamos en España, de un pueblo que se llama Algeciras, que está en la provincia de Cádiz. Pero actualmente, después de un periplo que la ha llevado por muchos países de Europa y África, está en Guadalajara, en México. Allí tiene su lugar de consultas físicas. Ella hace mucho trabajo docente y es súper activa a través de las redes sociales, haciendo cursos, formaciones y acompañando gente. Silvia, su especialidad es el acompañamiento emocional. A ella le cuesta trabajo decir que es terapeuta emocional, pero para entendernos la podemos ver así. Se ha formado con algunos de los mejores maestros internacionales. Ha sido discípula de Christian Beyer, ha sido discípula de Enrique Corbera, de Rafael Marañón. Tiene un currículum buenísimo y lo ha aprovechado muy bien. Ella tiene una profundísima formación, pero como la gente que a mí me parece más inteligente lo que hace es poner a disposición de su inteligencia y de su clientela todo lo que he recibido como formación, pero lo hace con un aroma particular. A Silvia tú le dices 2 más 2 son 4 y ella dice ya veremos. Y está insistiendo, pensando cuánto es 2 más 2 y viendo todas las fracciones posibles. Tiene esa visión y esa visión mágica de la sabiduría, ¿no? Se cree pocas cosas a priori. Yo la he oído a veces discutir a los supermaestros, ¿no? Y ella decir, pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y me encanta porque Silvia no está de acuerdo ni con ella algunas veces, lo que la hace mucho más brillante. Sí, porque es una sorpresa, ¿no? Con ella. Lo que sí es que es de unos resultados espectaculares como docente y como terapeuta. Y luego es una persona muy amorosa. Tenemos en común que somos hijos de pescaderos. Eso es lo fundamental, lo que nos une, ¿no? Lo demás son todo como pamplinas, ¿no? Pero eso es algo que nos diferencia del resto de la humanidad. Y hoy nos va a hablar de un tema que viene a continuación de los 2 anteriores que nos ofrecieron May Rivero y Sandra Villares. Y Silvia nos va a hablar del gemelo ausente. De veras que es uno de los temas más fascinantes en el ámbito del inconsciente. Y yo le he visto a Silvia hacer verdadera magia en una clase grande, en una sala llena de gente, contar lo del gemelo ausente y cómo más de la mitad de la gente que había en la sala con el síndrome del gemelo ausente, solo de escuchar a Silvia, se sanaron. Y esto hay que ser muy maestra, estar muy conectada con los de arriba para hacerlo. Pues ahí os dejo con ella y que disfrutéis mucho, veréis cómo vale mucho la pena. Bueno, muy buen día por aquí y muy buenas tardes por allí. Fernando, no sé cómo lo haces, pero siempre lo consigues. Me ponen los vellitos de punta y poquita gente, solo como tú y Vicen, me emocionáis y se me sale hasta la lagrimita. Nadie mejor que tú para describirme y siempre aprendo muchísimo de ti y valoro lo que dices porque, como tú bien sabes, yo a veces ni me doy cuenta. Bueno, me presento a todos de verdad. Fer y Vice, muchísimas gracias. Paqui también por hacerlo posible. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor. Estaba tan ilusionada esta mañana que se me ha puesto perfume después de un mes que hace que ni nos perfumamos. Así que de verdad, todo lo que pueda aportar para mí es un privilegio y un honor y tener este espacio es un regalo. También, para que sepáis un poquito de mi parte, tenemos una familia a la que elegimos inconscientemente, ¿no?, para aprender, y luego tenemos otra familia a la que elegimos desde el corazón para ser tal y como somos, ¿no? Entonces, Fer y Vicen, yo siempre que me refiero a ellos, cuando le hablo a alguien de ellos,
les digo que son mis tíos, ¿no? Por edad, pero bueno, edad del, del papelito que dice el nombre, pero yo siempre digo que son como personas a las que amo muchísimo, a las que me permiten amarlos y sobre todo de las que siento un amor muy verdadero porque me permiten ser yo misma. Entonces, desde ahí, ¿qué os voy a contar de Ferivicen que no conozcáis, ¿no? Entonces, desde ese privilegio, el haber estado compartiendo en Vida Sana poco más de un año, el periplo que Fer más o menos ha ido contando, ¿no? Desde Israel, España, hasta vivir aquí en México. Yo estoy conectada desde Zapopan, Guadalajara, en Jalisco, y aquí llevo en la República de México 2 años viviendo y aprendiendo muchísimo de la visión, de lo que mi camino quiere entender, de ir sanando y cambiando esa percepción. En México estoy aprendiendo muchísimas otras cosas, pero desde la visión, desde un corazón más, desde vivirlo de una forma más desde el corazón, ¿no? Es la idea que os quiero transmitir. A cada uno de vosotros, os conozca o no, yo he visto a José Manuel por ahí de Sevilla y os conozca o no, gracias por tener este encuentro y todos los que tenéis cada martes y cada jueves y tanto como aprendéis de Vicen y Fe. Quiero transmitiros algo sobre el síndrome del gemelo ausente, como en kinesiología cuántica lo vemos, pero viene de un trasfondo también que se le llama el síndrome del embarazo evanescente. Os voy a compartir aquí, puedo compartir en el chat, o sea, lo voy a dejar ahora para que copiéis el link y lo paséis a vuestro pantalla, en el portátil, el laptop, donde sea, para que luego lo podáis ver con tranquilidad. Es un video de YouTube de unos 6 minutos así, ¿no? Y ahí es como científicamente como han podido trasladarlo a la imagen, a través del ultrasonido y de cómo vemos en el vientre materno ese gemelo evanescente que se desvanece, ¿sí? Como nosotros lo interpretamos como gemelo ausente, es desde la kinesiología, hay que tener muy claro cuando a alguien se le testa, no solamente tenemos una persona, tenemos toda la estructura de esa persona. ¿Qué hablo por estructura? Esto es algo que todos lo sabéis, pero bueno, es importante que yo lo ponga en orden y para el que no lo sepa, pues que investigue y consulte por ahí. Como ser humano estamos divididos en diferentes cuerpos. Hay un cuerpo biológico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, por llamarlo así, ¿no? Por no entrar en otras historias. Entonces, en todos esos cuerpos que afortunadamente podéis testear y evaluar con el AR de kinesiología, desde ahí cada inconsciente biológico, ya no el subconsciente, sino el inconsciente biológico, se va a ir manifestando en base a lo que le vais preguntando. Eso es una de las grandezas, tiene muchas, pero es una de las grandezas que tiene la kinesiología, ¿no? Como herramienta, pero más que herramienta o técnica o terapia, para mí es una metodología. Para cualquier metodología tengo que haber aprendido a vivir o a visualizar diferentes paradigmas. ¿Y qué quiero decir con esto? No es que pienses de otra manera, pero que sí que tengas en cuenta muchísimas cosas que le están sucediendo a ese ser humano que tienes delante, ¿sí? No solamente en las fichas más o menos que entendemos, pero sí hay una conexión de que ese ser humano te va a estar queriendo expresar algo, porque para eso ha ido a ti, para eso te ha consultado, para eso ha abierto su puerta inconsciente y ha dicho libremente, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes enfocar? ¿Me puedes dar una información? Solucionar lo que cada persona llegue con una intención de apertura. Entonces ahí tenemos el inconsciente, que yo lo asemejo como gran pescadera de mi madre y gran remitente de pescado mi padre, yo lo asemejo con el océano, ¿no? Y de hecho he nacido entre un mar y un Atlántico, entre el mar Mediterráneo y el Atlántico. Entonces ahí, en ese mar que es el océano de cada ser humano, os vais a encontrar con muchas pautas. Ayer cuando hicimos, que quiero puntualizar esto, cuando hicimos la publicación de que hoy teníamos esta plática, esta charla, alguien preguntó, ¿es constelaciones familiares? No. Desde donde me baso, desde la base que estaba explicando Fernando, yo me denomino como especialista en liberación emocional. Dentro de esa especialidad hay 4 pilares y el gemelo ausente no solamente se trata de una parte, se trata de una visión holística, que en esta hora es lo que quiero como acompañaros y
y que entendáis la raíz, el origen, porque me dedico a entender eso, a entender lo que hay detrás, ¿no? Lo que el inconsciente está queriendo mostrarnos. Lo que Carl Gustav Jung nos expresaba como los arquetipos, hacer una lectura general, no quedarme solo con la señalita, con la flechita del síntoma, ¿no? Y con eso poder ponerme en el lugar del otro y entender qué sucede para encontrar una solución, tan sencillo. Entonces, esos 4 paradigmas, de alguna manera, la biodescodificación, a través de Enrique, de Rafael Marañón, y todo lo que aprendí con Carmen Solsona, con Aimé Varela, con todos esos grandes seres humanos, aprendí a entender el cuerpo y la mente. El cuerpo ya sabemos que es un mapa. Hoy en día esa conciencia no hay que explicarla. El cuerpo sabemos que es un mapa que nos va a llevar al origen o emocional o físico, cualquier origen de cualquier patología. Aprendí desde la descodificación dental con el doctor Beller que no solo tenemos un cuerpo, una mente, sino que hay un cuerpo que está regido por una mente y vivido y alimentado por un espíritu. Todo eso nos dicen los dientes. Es muy, muy curioso. Entonces, desde la biodescodificación, desde la descodificación dental, desde la neurociencia que estudié y sigo estudiando a diario con el doctor Joe Dispenza, y desde la metafísica con mi gran maestro Jesús, ese colega que me va explicando cómo cambiar de percepción desde parábolas y desde metáforas, ¿no? Entonces, en ese entramado es donde he entendido cómo el gemelo ausente que viene a decirnos o que viene a mostrarnos un paciente con Z o un cliente o cualquier persona que considera que tiene eso. Entonces, ¿por qué digo y me retracto, o sea, y puntualizo que en constelaciones familiares las conozco muy bien? Se hace una labor y de entendimiento, de cambio de percepción muy importante, muy interesante, quien te sabe, como todo, ¿no? Quien te sabe guiar, pero en constelaciones familiares ¿cómo digo? Como que se encuentra ese conflicto, ¿no? Esto ha debido de ser, con una interpretación, un gemelo ausente, ¿ok? Y ya se queda ahí. Este tipo de cosas, este tipo de diagnósticos que hacemos desde nuestros conocimientos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque implantamos ciertas cosas. Cuando le estás preguntando a la R, eso está claro, le estás preguntando al inconsciente, al sistema neurológico de esa persona, y te va a responder. Que esa persona lo sepa consciente e inconscientemente ya sería su investigación, su proceso de interpretación en cuanto a su vida, preguntar a la familia o no. Pero cuando estamos, por ejemplo, en otras cuestiones, tenemos que ser muy cautos, muy delicados en cuanto valoramos esto, ¿no? Porque ahora parece que hay una moda que todo el mundo tiene un gemelo ausente. Puede ser que sí, pero luego yo me he visto mucho en sesiones indagando en ese océano y al final no, era más como la necesidad de encontrarle una respuesta a esto que me pasa. Y de verdad, lo que nos pasa somos como marionetas. Tenemos 20.000 hilos que nos van a llevar a una solución. Y la idea era esa, ¿no? Por eso quería puntualizar y decir, ojo, cuidado, no es algo como muy sencillo porque en todo lo que hacemos, desde kinesiología, interpretación del inconsciente, todo lo que sea, tenemos que estar muy atentos a la sutilidad de nuestras palabras, porque esa persona no está dando mucho valor a lo que le estamos diciendo, ¿no? Al diagnóstico, a lo que hay. Y cuando hablamos de gemelo ausente, la gente se queda como, ¡ay! He matado a mi hermano. En la frase típica, no sé si os ha pasado en algún momento con algún cliente, con alguna persona, ay Dios mío, ¿eso le quiere decir? Pues nada, que venías en el embarazo de tu madre, tú cuando estaba embarazada de ti, venía uno, hasta venían tres, venía un autobús lleno, o sea, y entonces automáticamente el ego, la mente, busca la culpa, ¿no? Busca el encontrarle un sentido desde la culpa de, ay, asesiné, o sea, he escuchado 20.000 cosas, por eso gracias a esos 1.000 y pico de pacientes que he conocido en mi vida, me han enseñado a decir, ok, en esto hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, desde ahí, yo considero que todos lo tenemos claro, todos tenemos un sentido común, vamos con cuidadito en lo que vamos aportando, ok. Entonces, cuando testeamos y evaluamos y preguntamos y dice que efectivamente hay un gemelo ausente, ahí me gustaría compartiros. Una persona que desarrolla o que tiene o que está denunciando ese síndrome, por llamarlo así, tiene unas características muy particulares. Hay una teoría, si queréis tomar nota, porque hoy no solo por ser San Jordi, el día del libro, mis recetas son meditaciones, paz y mucho libro. Así que con la sabiduría de todos, pues aprendemos. Entonces son 2 libros del doctor Salomón Celan, del síndrome del yaciente, con Y, o si es en francés, del síndrome del gista.
o el síndrome del fantasma, como le tuvo que cambiar el nombre porque nadie entendía de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, esas características del síndrome del Gisán, del fantasma, están hablando de personas. Uy, por ahí un audio abierto. Un perro o algo. De síndromes en personas que suelen ser, tienen un carácter como más deprimido. O sea, estoy hablando de forma general, ¿ok? Más deprimidos, de cuadros de depresión importantes, de personas que a lo mejor están bien, su vida está equilibrada, pero hay como un sentir profundo de nostalgia, de como que me falta algo. No ese sentir espiritual de estoy en la tierra equivocada y no encuentro mi sitio, eso es otra cosa. Sino estamos como ese sentir de he tenido una percepción siempre de haber querido tener un hermano. O todos mis hermanos, sí, son mis hermanos, pero como que tengo una conexión especial con alguien que creo conocer, pero que no existe. ¿Sí? Son como situaciones, estoy convencida de que me estáis entendiendo o yo me estoy haciendo explicar. Entonces, en esas particularidades podemos entender también, preguntarle a la persona para ver, para reforzar ese diagnóstico que estamos evaluando en ese testaje. ¿Ok? Una cosita, por favor, ir haciendo preguntas, luego hacemos una selección y por supuesto yo estoy aquí, yo sé a la hora que inicio, pero no cuando termino, ya cuando me digan Paqui, Vicen o Fernando, y ir haciendo las preguntas que os surjan, que estoy súper comprometida a responder lo mejor posible. Entonces, esa es una característica que podemos evaluar. Ya tenemos el AR, ya tenemos esa función. Os voy a explicar una parte desde la biología también cómo se ve, pero quiero ir como poco a poco desde lo más cotidiano. También antes de decirle, tienes un síndrome del gemelo ausente, ¿sí? Es como, quiero investigar más. Oye, ¿sabes si tu madre en tu embarazo tuvo alguna pérdida? ¿Sí? Cuando hablamos de pérdida hablamos de sangrado, hablamos de que pudo tener una amenaza de aborto, pudo tener placenta previa, o sea, alguna complicación particular en el embarazo. No, según mi madre todo bien. Cuidado, con permiso, todas las madres mienten, todas, desde la mía hasta la de cualquiera. ¿Por qué? Porque la madre tiende conscientemente a proteger a su hijo y si inconscientemente sabe que ha vivido un peligro, no se lo va a decir a bote pronto, a menos, a través de un interrogatorio, a menos que diga, oye mamá, estoy investigando, estoy queriendo entender cosas, sanando y valorando una parte de mi vida y necesito saber, oye, ¿tú cómo viviste el embarazo? ¿Sí? Una cosa es preguntarle a la mujer que es tu madre y otra cosa es preguntarle a la mamá. La mamá siempre te va a decir, no, nada. Y si le preguntas la segunda vez, ay, qué pesado estás, ¿no? Y la tercera vez, tal vez te responda, porque tenéis que tener muy claro el ego, que también conocemos, ese personaje o identidad que nos creemos, que está muy limitadito. El ego para mí es como San Pedro, va a negar 3 veces. A la primera que le preguntes, no. A la segunda, otro cortafuego. Y a la tercera, a lo mejor se lo cuestiona, ¿no? Pero también lo niega. Entonces, hay que tener mucha sutileza con estos casos, ¿no? Estamos hablando de emociones, de sentires, de historias. Entonces, una persona que tenemos ya el diagnóstico, que le preguntamos, oye, ¿cómo fue tu momento del proyecto Sentido? Que ahora os voy a hacer como un resumen de en qué consiste para los que no sabéis y para los que sí, pues un refresquito. Vamos a tener en cuenta esas características, ¿no? Siempre has tenido como ese estado de ese vacío de valorar bien que esa persona utiliza con sus palabras de como si me faltara alguien en la vida. No algo a alcanzar, sino algo como si te hablara del pasado, ¿ok? Otra de las preguntas que es importante hacerle a la mamá o al papá o a la tía que todo lo sabe, siempre tenemos una tía que se sabe la historia de la familia, preguntarle a ella o a una abuela, cuando estabas embarazada, ¿tú qué creías que era? ¿Que era un niño, una niña, que veníamos uno, que veníamos dos? Y muchas madres lo han compartido. Fíjate, yo tenía un sentimiento, una intuición, que el instinto no falla. Tenía una intuición de que quizás iban a venir gemelos, pero no, al final llegaste tú. Y después, o en otras situaciones, hay otras madres que manifiestan y dicen, he podido, pues yo, oye, no sé por qué, pero te compraba las cositas de 2 en 2. Mira qué casualidad que cuando llegué a la casa me regalaron 2 cunas. ¿Sabes? No, sabemos, todos los kinesiólogos,
y todos los que estamos aquí sabemos que no existe casualidad, que lo que existe es una materialización de algo proyectado, ¿no? Entonces, en este caso, también se puede decir, bueno, pues ahí tienes la confirmación, que no la necesitamos con el AR, pero de alguna forma, en como yo lo evalúo, se tiene mucho en cuenta. Entonces, yo suelo esperar a las preguntas, pero si no, continúo, seguís todos ahí, estáis despiertos, vivos, hidratados. Es que como a la mayoría no os veo ahora mismo Silvia, para aquí. ¿Sí, Fer? sigue y yo voy tomando nota de las preguntas. Vale. Entre todo el aluvión de qué bonita eres, cómo te quiero y todo eso que dicen, pero yo voy extractando las preguntas y luego te las voy contando. Y todos los te quiero me los dicen, que tengo yo que alimentar aquí la autoestima. 18. No. Entonces, venga, seguimos. Vámonos que nos va la marcha. Entonces, desde como empecé, vamos a entender desde la biología. ¿Qué pasa con la biología? ¿Qué consecuencia? ¿Qué nos está diciendo nuestro inconsciente biológico para que nos quedemos embarazados de 2, o de 3, o 4? Pueden ser, hasta hay mujeres que tienen útero bífido, que se llama, que son dos úteros, no solo uno. O sea, cada persona va a somatizar o va a desarrollar los órganos que necesita, ¿no? en función a su inconsciente. Entonces, tienes que tener muy claro, y esto que no ofenda ninguna sensibilidad, que a nivel biológico, vamos a entenderlo como hembra y como macho, a nivel biológico tener gemelos es antinatura. Es antinatura, es por encima de la supervivencia. ¿Por qué? Porque tenemos un útero, tenemos un patrón natal, tenemos una cadera, una pelvis, ¿sí? Y el cuerpo está diseñado para sostener una vida, ¿ok? Para sostener y el crecimiento de una vida. ¿Qué pasa con esas mujeres que desarrollan tener 2? Pues su inconsciente biológico de ella y el inconsciente biológico del macho de esta cría necesitan que en vez de venir una persona vengan 2. ¿Y esto cuándo se da? Bueno, pues tenemos que tener una visión más amplia y entender que a nivel de inconsciente no solamente está el biológico, sino también está el genealógico. Y el genealógico es ese gen que viene a través de la biología, ¿no? El ADN. ¿Cómo podemos que hacemos un estudio de ADN, Silvia? No. Vamos a hacer un estudio de su entendimiento genético. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué vivió su abuelo y su abuela, o sea, el padre y la madre de esa pareja, de esos seres humanos, que vivieron para que sus hijos tengan la información de traer más de un hijo, más de un descendiente, a la vez que se puede tener a lo largo de la vida, ¿verdad? Pero a la vez. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues vamos a ponerles en el lugar psicoemocional de esa familia y decir, ok, ¿qué es lo que ocurrió en tu familia? Si tienen que venir más de uno, ¿cuántos se perdieron ahí? Porque biológicamente cuando venimos de una guerra, cuando salimos de una rebelión, cuando salimos de un holocausto, las siguientes generaciones biológicamente tienen la obligación biológica de traer más hijos. O sea, si miráis un poquito, que ahora están muy de moda los que eran mis vecinos, los ultraortodoxos, en Netflix hay alguna que otra película, si miráis un poquito la visión de qué sucedió, por ejemplo, en Palestina, ¿no? De que los israelitas, pero sobre todo los ultraortodoxos, allí están viviendo, son personas que solo estudian el Torá y que solamente se dedican a tener hijos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están creando una guerra demográfica para que el mundo entero sea judío. Muy bien, son sus creencias, a ver si lo consiguen. Pero, ¿dónde están sus memorias para poder entenderlos? Ellos, en su memoria biológica, hace 15 días o hace 10 minutos, acabaron de vivir un holocausto. Exterminaron a gran parte de su estirpe. Entonces, ellos se ven obligados biológicamente. De hecho, hay un punto muy curioso para que también os sirva de aporte. Hay un síndrome que se llama fiestamanía. Y la fiestamanía consiste en cuando ha habido un fallecido en la familia, a las personas que están en edad de reproducir, se le despierta la hormona del deseo sexual, pero no porque sean amorales ni poco éticos, sino porque tienen, hormonalmente hablando, el deseo de la procreación. Si alguien fallece, otro viene nuevo. Si alguien fallece, otro viene nuevo. Y así funciona de alguna forma la raza humana, ¿sí? Y la raza de los mamíferos y otras, pues ya no me he puesto a estudiar, ¿no? Con las de humanas todavía me queda para largo. Entonces,
expuesta a esta exposición de decir, a nivel biológico, un gemelo ausente está hablando de un transgeneracional súper interesante de esa persona y que esa persona estaría bien que indagara para saber, porque el saber no ocupa lugar, pero el saber lo que hace es que calma al sistema nervioso en cuanto al estrés de la ignorancia, ¿no? Entonces, cuando uno sabe su propia historia, bueno, pues entiende esta situación, se pone en el lugar de su madre y sana. La palabra sanar significa salvar, viene de la etimología de salvar. ¿Qué entendemos por salvar? Por equilibrar, ¿sí? Entonces, simplemente, en muchísimos casos, solamente el hecho de saber, es lo que comentaba Fernando, ¿no? En clases, en consultas, a mí me apasiona porque simplemente con decirle, oye, pregúntate esto. Oye, a nivel consciente no lo sé, pero inconscientemente a mí me suena que pues, mi abuelo estuvo en la guerra, mi abuela no sé cuánto, tuvo tantos abortos, vivir, cada uno sabe su propia historia sin ni siquiera preguntar. ¿Ok? Porque nosotros somos un fractal, como decía Fernando, somos un fractal de todo nuestro ADN, que es nuestro árbol genealógico. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa base, entendiendo que biológicamente no estamos listos, no, o sea, esta máquina tan perfecta no está lista para tener dos, pero es tanto amor lo que el ser humano es capaz de dar y sostener, que es capaz de quedarse embarazado de septillizos. ¿Por qué? Porque es amor a nuestra genética, es amor a nuestro árbol. Entonces, cuando una mujer se queda embarazada y tanto sea de mellizos, que sea de ovarios diferentes, sea el mismo óvulo, univitelino, da igual si es mellizo, si es gemelo, si aquí en México le decimos si es cuate, da igual la función que tengan, lo único que es que se han fecundado dos óvulos o más, ¿no? Pero pongo el ejemplo de dos. Se han fecundado dos óvulos y en el saco vitelino cada uno busca su espacio y empieza la procreación. Ese espacio, ese estado no lo hace la mujer conscientemente. Conscientemente hace el acto sexual. Bueno, algunas inconscientes, pero bueno, vamos a dejarlo así. Daríamos otro tema. Entonces, el acto de procreación, uno ni es consciente que se está dando, es el inconsciente biológico, o sea, el sistema nervioso, el que se está encargando de que esas ya dos vidas empiecen a regenerarse a través de su entorno. ¿Cuál es su entorno? Pues como célula, el entorno es el útero. ¿Y el entorno del útero cuál es? Todos los 9 sistemas que componen el cuerpo de su madre. ¿Y el entorno de su madre cuál es? Pues toda la mente, familia, marido, o pareja, o amante, cada uno que tenga un hijo con quien quiera. ¿Sí? De todo su entorno, de todo su exterior. Entonces, esos seres que están viviendo dentro del útero de la madre se regeneran, se proliferan, ¿sí? A través de toda la información que están recibiendo, a través del oxígeno, de la sangre, de toda la vibración energética, de todos los pensamientos, sabemos que son energía, ¿sí? Ideas de mentira, pensamientos, los sentimientos, todo lo, o sea, somos 50 billones de células en potencia. De todo lo que emerge lo está viviendo el útero, ¿sí? Ya sea a nivel inconsciente, 95% automático, y a nivel consciente ese 5%. Entonces, ¿qué sucede cuando los dos ya se están proliferando, se están creando su sistema? Va a ser muy diferente como una persona, como en este caso la mujer, o sea, la madre, como esa mujer va a vivir el estado de evanescencia de ese bebé, dependiendo, emocionalmente hablando, dependiendo del ciclo en el que esté. Si está en una primera fase que no es ni consciente de que está embarazada, no se va a dar cuenta. Es evidente, puede tener un sagrado, cree que es una menstruación y luego darse cuenta que está embarazada. Hay 20.000 casos. No todos los casos nos sirven, hay que ser muy, muy prudentes y muy minuciosos con eso. Entonces, cuando esa mujer a lo mejor está de 5 meses, ya sabe que vienen 2 niños y uno de ellos no continúa el proceso, pues imagínate, esa mujer ya ha creado, ella, su familia, su entorno, su pareja ya ha creado una expectativa y ha sentido esa vida y no continúa, pues emocionalmente es muy diferente. Entonces el bebé que continúa lo va a vivir de una forma muy, muy dispar y muy completamente diferente a si ese es consciente o si es inconsciente. Pero de una u otra forma va a desarrollar alguna pauta de conducta, alguna sintomatología, algún conflicto de identidad dentro de la familia, etc. Hay un regalito que quiero haceros también, aparte del vídeo, porque mi Vicen y mi Fer se lo merecen y nosotros también, que es, os voy a compartir el enlace de un blog que tengo desarrollado y un vídeo.
Si lo puedes buscar, Paqui, te pido el favor, porque así como que no invierto el tiempo en eso. El blog es en mi página web, silviamontesitú.com, y el blog se llama Rangos de Hermandad. Y en YouTube igual, en mi canal, Rangos de Hermandad, ¿no? El lugar que ocupo dentro de la familia. También os va a servir de pista cuando estéis evaluando un gemelo ausente y le digas, oye, ¿tú qué número de hijo eres? Si eres el primogénito, el segundo, el tercero, hay identidades muy sutiles que adquirimos dentro de la familia. Entonces, cuando tú conozcas ese mapa del varón alfa, la hembra y el varón beta, vas a decir, no, mi hermano mayor no es varón alfa. Y además tiene como esa patología de depresivo, de no estar contento con la vida. Ok, lo voy a testear. Ah, gemelo ausente, ¿dónde está? ¿Sí? O ha podido tener un aborto antes, o de su nacimiento, que es información uterina, o ha podido vivir en su propio embarazo. Entonces, eso es información para vosotros como terapeutas, curiosos, sanadores, la tengáis en cuenta a la hora de testear, valorar y evaluar a alguien. A ver, más sobre gemelo evanescente. ¿Qué sucede en cuanto a ese proceso? Mirad, el cuerpo es tan sabio que está regido por lo que le dice una mente. Esa mente ya puede ser consciente o inconsciente. Normalmente el cuerpo le hace más caso a la inconsciente, porque tú ahora mismo no le estás diciendo a tus pulmones que respiren, ¿verdad? Ni le estás diciendo a tu corazón que bombee sangre, ni a tus riñones que expulsen nada, ¿verdad? Eso lo está haciendo esa mente inconsciente. Tenemos como, es un mundo enorme el tema mental, ¿no? Pero vamos así como de andar por casa, está la mente consciente, la que estoy usando ahora, la que me estoy dando cuenta, la que me define, es la mente del bolsillo, con la que me acuerdo como mucho el desayuno de esta mañana, ¿ok? Después vamos a tener esa mente subconsciente que está un poquito, si hago un poquito más de fuerza en recordar, ¿sí? Un poquito por llamarlo así, y la mente inconsciente que yo de esto ni idea. Y gracias al síntoma, gracias a esta relación, gracias a esta casualidad, gracias a este accidente, gracias a todo lo que sucede fuera en mi vida, puedo indagar y entender que ese motor inconsciente que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando una mujer se queda embarazada de 2 o más, lo que va a denunciar es que en su familia, en su árbol, han habido fallecimientos de personas importantes en cuanto a pilares sustentables como el de una madre, como el de un padre, o han fallecido hijos, o niños, una mujer que ha vivido muchos abortos, ¿no? Entonces, como boom, voy a traer 2 para equilibrar todo ese dolor dramático y sufrimiento, y toda esa biología. ¿Qué es lo que sucede cuando los 2 se fecundan y uno sigue adelante y el otro no? ¿Qué es lo que sucede a nivel psicoemocional? ¿Ok? Su inconsciente, por supervivencia, tiene que elegir. Es como un doctor interno. Sabemos que nuestro sistema inmune es la enfermera, bueno, pues nuestro sistema nervioso es nuestro doctor. ¿Ok? Entonces ese doctor interno dice, no, la madre tiene que estar viva, porque ella puede tener muchas más crías. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién sacrifico? Entre comillas, al más débil. Y el más débil es algo mejor que se ha fecundado un poco más tarde, el que tiene alguna anomalía, lo que sea. Nuestro doctor interno sabe. ¿Qué es lo que hace? Interrumpe el proceso. ¿Sí? Ahí, ni la madre con memorias, como me han dicho alguna vez, con maldiciones ni con cosas, no consigue, a menos que la señora se tire por una escalera o tome algún medicamento abortivo, pero que no a nivel inconsciente la madre ha querido como matar a ese bebé. ¿Ok? Y mucho menos al otro bebé que viene dentro. No hay una conciencia de muerte donde hay vida. ¿Ok? Eso vamos a tenerlo muy claro. El cuerpo está diseñado para estar vivo. Y todo lo que no lo mantiene en vida es todo lo que pasa a través del... ¿Ok? Por eso digo, si hay una decisión de la madre de abolir ese embarazo, eso ya es otra historia. Pero de dentro para afuera sucede de forma natural. Y os quiero compartir una visión que es completamente, yo cada vez la tengo más ratificada y más clara en mi vida, que yo me dedico a esto por experiencia personal más que profesional. En mi vida he entendido en todos esos casos, cercanos y más lejanos, en que todo ser que elige habitar en un cuerpo sabe perfectamente el tiempo, el espacio, como el destino está escrito, ¿no? Como ser, no como humano. Todo ser que viene a habitar un cuerpo elige a su padre, a su madre, a su familia. Podemos tener un debate enorme, pero desde una conciencia, desde que yo cambié esa creencia, se me abrió el mundo, ¿no?
Entonces, desde esa creencia de saber que todo ser que elige ese cuerpo sabe el periodo de manifestación, o sea, se sabe el periodo de materialización que necesita. Entonces, si ese ser en su autonomía eligió vivir en ese cuerpo de esa madre 3 semanas, 3 días, 6 meses, el tiempo que sea, es el tiempo que necesitaba para seguir su proceso de ascensión. Entonces, ¿dónde está el dolor? ¿Dónde está la culpa? En nada ni en nadie. En que cada uno tiene un proceso natural de vida. Entiendo esa madre, si está embarazada de 2, en su expectativa de vida. Voy a criar 2, voy a tenerlo, ya no lo tengo, y ella automáticamente, el ego tiene un aliado maravilloso que se llama culpa, ¿sí? Y la culpa merece un castigo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando entramos en ese corriente de emociones, ese corriente energético, el otro bebé absorbe todo eso y por amor a su mamá va a estar toda la vida viviendo una culpa enorme. Entonces, cuando tú le digas, oye, te estoy testeando y aquí me parece un gemelo ausente. ¿Cómo lo sabes? Oye, mira, te explico. Esto funciona de esta manera, funciona de la otra. ¿Sabes qué? Que a nivel biológico pasa por esto y a nivel espiritual, llámalo como quieras, ¿no? A nivel de sentir profundo, pasa por esto otro. Por eso para mí es tan importante atender en sesión cuando siempre que viene una mujer, me da igual motivo consulta que traiga, pero si ha vivido un aborto o una intención de aborto, es importantísimo ayudarle a acompañarla a sanar esa culpa completamente colectiva, porque hay muchísima gente que dice, es que no pude hacerlo de otra forma, tuve que vivirlo así, o sucedió de forma espontánea, ¿no? Pero todo eso está muy relacionado, puede ir muy relacionado con el gemelo ausente. Otra pauta, creo que me estoy explicando muy bien, ¿verdad? Otra pauta es importante a tener en cuenta. El gemelo ausente, como os digo, viene a través de lo como Fernando y Vicente lo evaluaron, de un embarazo donde uno o varios no avanzaron, no continuaron el proceso, ¿no? Entonces, sí también puede haber alguna interferencia, testearlo muy bien, puede haber alguna interferencia cuando se ha tenido abortos antes de ese embarazo. ¿Y por qué digo esto? Porque testeáis la frecuencia, la vibración, y el útero es pura vibración, todo el cuerpo, ¿verdad? Toda la frecuencia de lo que somos. Pero en el útero tenemos esa información que se llama ADN mitocondrial, ¿sí? En el esperma no lo traemos. El esperma trae un ADN, 23 pares de cromosomas. Pero el óvulo de mamá trae los 23 pares de cromosomas y unas proteínas que se llaman ADN mitocondrial, que es la información de todo lo que pasa en el útero, dentro de esa cueva sagrada. ¿Qué cursi? Ok, entonces, en ese momento, en ese espacio, evaluar también si han habido abortos antes, porque el inconsciente no tiene reloj, el inconsciente vive el puro presente, es como una esfera, lo está viviendo todo en este preciso momento. Entonces, ¿qué sucede cuando se está testeando? Hay que evaluar eso, esa es mi aportación, porque en todo este tiempo sí que ha habido gente que en algunos casos me ha dicho, es que no tengo ninguna prueba evidente de que haya sido un gemelo evanescente o un gemelo ausente. Y al trabajar, yo trabajo con hipnosis, con PNL, al entrar dentro del inconsciente, efectivamente esa persona manifestaba como otras muertes, pero no en su propio embarazo, no en su propia placenta o en su espacio de embarazo. ¿Okay? Entonces el aborto es importante saberlo porque también, sea voluntario o involuntario, hay una fidelidad a no dar hijos a ese árbol, a no dar frutos a ese árbol. De hecho, tenemos una huella en un diente en los 7 superiores, que es como si fuese monorradicular. Hay muchas pistas y la vida es muy divertida. Puedes buscar muchas pistas de muchas maneras para darle entendimiento, solución a lo que suceda. Entonces, habiendo explicado esto, ¿qué vamos a tener en cuenta? Resumen, de esa persona, lo que nos está diciendo, unas características particulares. También puede preguntar en su familia. Hay mucha gente, a mí se me queda siempre la incógnita. Yo con mi madre, de hecho el gemelo ausente es algo que estudio mucho, he estudiado mucho, perdón, porque a día de hoy no lo tengo como una certeza. ¿No? Mi madre siempre me decía que ella quería tener una hija, no, que ella quería tener 2 hijas. Y pues la señora se despistó y tuvo 4 hijos, 4 hombres, y después me tuvo a mí. Entonces, yo siempre he vivido 4 procesos de depresión importantes en mi vida, y todas las características que encontré del yaciente.
y del fantasma. Y mi madre siempre me dijo que ella jamás había vivido un aborto, ni consciente ni inconsciente. Un aborto puede ser la pastilla del día después, ya hay la intención de no continuar con ese proceso. Ya un aborto puede ser una menstruación que se retrasa y tengo un poco de duda. Por favor, siempre abogar a vuestro instinto, no a lo que penséis, ni a lo que os han dicho, a vuestro instinto. Y si tenéis a una persona delante, le preguntáis, ¿tú qué sientes? No es como, ¿tú qué piensas? Ah, yo pienso que lo aborté, que lo maté. No, no, no. ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu instinto? Pues fíjate, yo creo que sí que es verdad, porque mira, me faltó una menstruación y me saltó a la luna siguiente, pero durante tuvo un pequeño sangrado, pero sí había tenido como la duda de, ¿y si tuvimos una escapadita? Sí, eso cada uno lo sabe en su interior. Cada uno tiene esa percepción. Y si quiere sanar, va a estar dispuesto a entrar en su instinto. Fer, dame alguna pauta si consideras que hay algún tema más que puntualizar, porque creo que lo he resumido, lo preparé muy bien. Sí, Silvia, yo creo que va estupendo, ¿no? Las notas de la gente es que está muy claro, que lo estás explicando súper bien. Yo creo que si tienes algo más que contar tú, sigues, y si no, cuando tú me des instrucciones, pasamos a las preguntas. A mí no me des largas porque me dices una cosita más y aquí estoy 4 horas. Sí, sigue porque yo por lo menos estoy disfrutando mucho, y el tono de los comentarios es que todo el mundo está muy enganchado. Va, a ver qué voy a revisar un poco así como qué es lo que podríamos tener también en cuenta a la hora de encontrarnos en consulta una situación así. Sí, empecé, y tú lo sabes y tú eres muy intenso con eso también, de la responsabilidad de lo que tenemos entre manos. Esto no es como, porque en muchos casos, por eso mencioné lo de las constelaciones, y las adoro. Mi cuñada es una gran consteladora familiar de las nuevas constelaciones, y la función y el aporte de Ben Hellinger fue y es súper impresionante. Pero no es tanto esa información que nos da, sino como yo la uso. Entonces vamos a ser muy, muy sensibles en esto, porque te puedes encontrar muchísimos casos que tal vez no lo son. Lo bueno de la Kine es eso. Testeas, evalúas, preguntas y automáticamente se va a decir. Pero en el momento en que ya expreso, digo la información, se puede incluso bloquear a nivel neuronal. Entonces, como quédatelo guardadito para ti, ve preguntándole, hazle 4 o 5 preguntas, y en el momento de que tal, oye amiga, pues mira, esto parece que te está sucediendo por esto. Un problema, ¿cómo se puede manifestar? Ok, voy con eso. ¿Cómo lo podemos ver, además de las características de la personalidad, ¿no? de un conflicto de identidad? Aquí pasa mucho en Latinoamérica, en España, yo creo que es porque no nos... son más discretos, pero hay como dobles familias, ¿verdad? Es como hombres que tienen ese sustento inconsciente de tener que tener 2 familias. Y en muchos casos, si no la mayoría, tienen, o sea, lo conocen, saben de unos hijos, saben de los otros, pero nadie habla de nada. Es una labor de investigación inconsciente muy interesante. Yo lo viví en Colombia cuando yo decía, para hacer el árbol y poder entender su genética, ¿no? Decía, oye, dime cuántos hermanos sois. Y me decía, de mi padre, 4, de mi madre, 3, y del amante de mi madre, 1. Ok. Después lo cambié diciendo, ¿cuántos hermanos sois del mismo padre y de la misma madre? ¿Por qué? Porque necesito entender la información del inconsciente uterino, ¿no? Bueno, de mi madre y mi padre, 2, pero entre medio 1. Es decir, ok, entonces imaginaros cuando tenemos esa apertura, que no la familia tiene que ser un hombre y una mujer y punto, sino a nivel biológico, para poder entender cómo se ha movido la manada, para ver qué identidad es la que esa persona está queriéndose aferrar, y por eso tiene ciertos conflictos de identidad. Eso lo demuestra mucho el gemelo ausente. Hay que tener en cuenta la información que tienes y la que sabes que no integras, ¿no? En cuanto a la familia, y eso de la identidad es muy, muy interesante en cuanto a la hora de desarrollarme mi visión sobre a la gente biológicamente a quien pertenezco, ¿no? De quién vengo. Ya después de ahí, en tu madurez, en tu comprensión, te vas a dar cuenta de que no solamente vienes de ellos, sino que vienes de una humanidad completa, y de que tu familia es el mundo entero, ¿no? Pero desde que se va ampliando toda esa visión, Dios mío,
Hay un proceso muy interesante. ¿Ok? En cuanto a... Espera que me andan chivando. En cuanto a patologías así que nos podemos encontrar, bueno, todas las afecciones del útero no tienen por qué ser como gemelo ausente, pero sí, sobre todo, son más las que he podido entender, son más las que afectan a la identidad, como he mencionado, y a duelos no resueltos, ¿no? Mujeres que se quedan con la sensación de vacío, síndrome de nido vacío, porque si hablamos de ovarios poliquísticos y esas cosas, son mujeres que están en el masculino, que evitan quedarse embarazadas por diferentes traumas y dramas o programantes que se les llama. Sí, yo me iría más al gemelo ausente, a personas que en sí estén padeciendo más bien un conflicto de identidad o de, en mi familia parece que no me ven, como el típico fantasma, ¿no? Y ya he dado ese aporte. Así que, Fer, si tú quieres, no sé ni qué hora es. ¿Cómo me enrollo? Tienes una buena colección de preguntas muy interesantes. Venga, Mira, vamos. empezamos por Gisela, tu querida Gisela Rojas. Bonita, un beso. Sí, dice Silvia, la placenta es considerada también como el hermano gemelo del bebé al que nutrió, ya que tiene la misma información genética, pero en la práctica, al momento de nacer, la placenta es desechada e incluso cortada antes de que deje de latir. Me late que esta situación también puede generar el gemelo ausente. Me gustaría mucho saber tu opinión. Mira, en cuanto a mi entendimiento, la placenta no se puede considerar como el gemelo ausente porque no es un ser vivo. Es algo que está vivo, pero no tiene vida propia. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Segundo, la función biológica de la placenta es el alimento, es como la despensa de la mamá al bebé. Entonces, se podría interpretar, dándole una interpretación, como el alimento afectivo del bebé. Pero sinceramente no sé esa información, no la conozco, pero desde mi punto de vista lo descartaría totalmente. Sí, es un detalle importante. De hecho, en muchísimos partos conscientes, Diana de la Montaña, mi amiga en Colombia, está haciendo una labor maravillosa como doula. Sí, en muchísimos partos están teniendo la placenta en cuenta, la revisan y la evalúan porque van a entender cómo se ha alimentado el bebé, van a sacar células madres y además la pueden estudiar por si ahí está el resto de un gemelo evanescente. Entonces se le informa a los padres del estado de la placenta porque ha sido la sostenedora durante 9 meses de su bebé y se pueden ver muchísimas patologías, si el bebé se ha alimentado mejor, peor, se puede estudiar muchísimo a través de la placenta. Estaría muy bien que lo hicieran ya de forma general, ¿no? Que no desecharan algo tan importante como lo que ha sostenido a ese bebé y ha alimentado a ese bebé durante esos 9 meses, ¿no? Pero ahí Gisela, cariño, no lo interpretaría como un hermano o como un gemelo evanescente. Y dice Bella, nuestra querida Bella, te la tengo que presentar, que te va a encantar. Ya el nombre me gusta. Dice Dunia, mi madre ya tuvo gemelos, somos 12 hermanos del mismo padre y la misma madre. Yo no puedo tener un gemelo ausente, ¿no? La pregunta es que ella lo pueda traer. No, que yo entiendo que ella, como hija, que no fue gestada con gemelo ausente. Testéatelo, amiga. Mira, cuando son partos múltiples más de 3, es antinatura, amiga. ¿Sí? Es antinatura a nivel de raza y a nivel de biología tener más de 3 hijos. Los 3 primeros, por eso digo, os invito a que leáis o veáis el vídeo de los rangos de hermandad, porque cada hijo tiene una función biológica. Ya el cuarto es un exceso dentro de una estructura de manada. ¿Okay? No podemos olvidar que somos mamíferos, ¿no? Independientemente de otras cosas. Somos una mezcla muy rara. Entonces, cuando son partos múltiples, sí que ella está viviendo esa memoria, no es por creencia, no es porque los hijos los manda Dios, no. Es una fidelidad muy fuerte biológica a una sanación, a un equilibrio anterior.
Entonces, si ya ha tenido gemelos y ha tenido más de 3, 4, 6 partos, es muy probable que haya habido aborto. Dentro del tuyo, no lo sé, cariño, testículo, valóralo y si toda esta información te resuena, bueno, pues una experiencia más en tu vida. Bueno, por favor, evitar hacer ruidos porque así le quitamos muchísimo trabajo en la edición del vídeo a Paqui. Cada vez que alguien hace un ruido, aparece su imagen en la pantalla porque el sistema entiende que está hablando, pero luego Paqui tiene que ir limpiando todo el vídeo para dejarlo accesible y cómodo para todos nosotros. Bueno, sigo. Esta sí es la pregunta de Migdal Elizondo. Por favor, cierra tu cámara, que te tenemos acá. Tu audio, Migdal. No, lo tiene pagado, lo tiene quitado. Ya está. Bueno, Bella te dice, ¿y la pérdida del líquido amniótico sería una causa de haber tenido la pérdida de ese gemelo ausente? Ahí lo tendría que investigar, pero más bien se da, o a los casos que conozco, se dan en sangrados. Sangrados o amenazas de aborto, sin haber habido pérdida. El líquido amniótico, ¿qué función biológica tiene, Fer? El medicamento, ¿no? El líquido amniótico lo que hace es sostener en flotabilidad para proteger el feto. Sí, el tapón. Eso habla, gracias, es que yo le pongo mi lenguaje arcaico. Eso habla de la madre, en ese caso, que pueda estar viviendo una situación de estrés muy, muy grande de desprotección. Entonces, lo que hace es liberar al bebé. Permite que el bebé salga antes del proceso. Es como decirle, hijo, salte que ya es hora, ¿no? Pero sí a nivel biológico, no emocional solo, ¿eh? No se testaría como gemelo ausente. Karina Raso te pregunta, yo soy gemela idéntica, ¿cómo funciona en mi caso? ¡Qué belleza! Eso se llama gemelo univitelino. De un mismo gemelo salen dos. ¿Cómo funciona? Si la otra parte, esa otra parte de ese óvulo está vivo, pues nada, como gemelos idénticos vais a tener una conexión o tendréis una conexión súper importante en cuanto a sentires, intuiciones, experiencias y también hay una particularidad. Yo conocí en Barcelona a unos amigos míos que de hecho uno de ellos hace poco falleció, que era el pianista de un cantante famoso. Y tan univitelinos eran, Fer, que uno tenía los órganos en el lugar que conocemos y el otro al lado contrario. Eran simétricos. Sí, tenía esa sinastría, tenía esa simetría. Y pues si está vivo, a esta amiga que nos ha preguntado, si está tu gemelo vivo, pues nada, pues tu gemelo. El ausente es el que se quedó en el proceso. Sí, hasta el parto, se quedó antes del parto. Entonces, hay también una pregunta de Juliette Fresia. ¿Qué significa cuando un bebé nace con asfixia moderada? A ver, que se me ha ido. No tiene nada que ver con el gemelo ausente, pero vamos al cotilleo estacional. No he terminado. Ah, perdón. Los doctores querían que la madre puede parir con parto natural y al no poder le hicieron cesárea al correr el riesgo de que el bebé nazca con asfixia moderada. No es de gemelo ausente. Si quieres lo respondo, ya te digo que es un mundo, todo lo relacionado con el proyecto Sentido, que son 9 meses antes de la fecha de concepción, los 9 meses de gestación, parto y hasta los 3 años de vida, todo eso podemos estar días enteros, pero aún así es importante saber si diagnosticaron la asfixia porque traía el cordón umbilical atado al cuello. Bueno. Sí. Dale. Siendo en este caso, para no quedarnos en una pregunta que no es, pero para responderte amablemente, siendo en este caso, la madre, hay que evaluar 2 cosas. Uno, el embarazo de su madre, o sea, de la gestante, cómo fue su propio embarazo, qué vivió su mamá, porque todas las memorias que tiene su cerebro es de su propio embarazo. En el momento en el que ellas tomen conciencia de cómo vivió el embarazo de su mamá y ella, en cuanto a algo que le asfixiaba,
Algo que nos asfixia, que puede ser una situación muy estresante dentro de la familia, cuántas mujeres se van a vivir con las suegras o con las madres que le asfixian a su forma de ver, sí, todo lo literal y todo lo simbólico relacionado con el asfixia o incluso con la muerte, porque cuando nos falta el aire es un miedo a morir. O ella tenía miedo a morirse en el trabajo de parto. Hay que ser muy preciso, ahí hay cosas que se pueden generalizar más, pero ahí hay que hacerle varias preguntas para que entre en ese resentir. Y nuestra querida Jeremy Santillán, le recuerdo a la audiencia que es la maestra en kine que nos habló de plantas sagradas hace unos días, la recuerdan, ¿verdad? Esa belleza calmada con aspecto amazónico, ella es Jeremy Santillán. Corazón latente, mi Jeremy. A ver qué pregunta ayer. Te pregunta Jeremy, Silvia, ¿y si hubo una pérdida y luego viene un segundo embarazo, la memoria de la pérdida anterior afecta en gran manera al nuevo bebé y cómo se podría tratar? Vale. No se evalúa como gemelo ausente, ¿ok? Se evalúa como un aborto anterior. La memoria no afecta al otro bebé. Lo que afecta es cómo la mamá lo vivió. Y tampoco afecta, ¿sí? No es cuestión de como utilizar de daña, no carga, sino simplemente este bebé, cuando entra en el útero de esa mamá, sabe, intuye, siente, percibe la información de un aborto anterior. Dependiendo de cómo esa mamá ha vivido el aborto emocionalmente, ¿sí? Pues el bebé va a absorber una información u otra. ¿Sí? Si lo ha vivido con culpa, con enojo, con violencia, con rabia, todo eso, ese bebé amorosamente es así, lo absorbe y dice, no te preocupes, mamá, ya lo sanaré a lo largo de mi vida. ¿Cómo? No teniendo hijos, vete tú a saber, ¿no? Pero que todos los hijos venimos a nuestros padres por amor. Lo que pasa que... Entonces, creo haberte respondido. Si se testea, por eso he dicho, cuando se testea el gemelo ausente y no sea claro, hay que evaluar si ha habido un aborto antes porque puede haber una interferencia, pero no es lo mismo. Y luego Luis Gustavo, desde Reynosa, en México, nos pregunta, y una vez detectado el gemelo ausente, ¿qué terapia se puede dar al paciente para reducir los efectos? Muy buena pregunta, Gustavo. Normalmente hay que evaluar, en que por eso he dicho, vamos a ponernos como en varios escenarios, hay que evaluar en qué características es esa persona, ¿no? Qué sintomatología, qué patología, qué circunstancia es la que muestra o la que demanda. Si es una información casual y esa persona tú le ves que, mira, no sabía, pero qué curioso, que no le afecta de alguna forma en su día a día, bueno, pues dile que se informe, dale si quieres esa información que te he dado, de algún libro, que investigue, que evalúe. Pero si es otra persona en la que ya emocionalmente le vas a ver como más afectado o esto me resuena muchísimo, uno, utiliza las flores, o sea, ahí kinesiología cuántica tenéis un elenco de flores que me imagino que desde las flores mayas hasta las de Canarias, todas las que no, Fer, ahí tenéis un montón de flores que en el testaje automáticamente la persona lo va a saber elegir o integrar. Si consideráis, para mí siempre, o de hecho Fernando y yo colaboramos, cooperamos mucho así de la mano para decir, mira, esta persona está súper atorada con esto, no hay manera, como le digo a Fernando, digo, Fernando me manda los casos imposibles, ¿no? Los que mandan a Guadalupe, a Lourdes, Fátima, me los mandan. Que nadie se sienta ofendido si alguien le mandó. No, pero en ese caso nosotros entendemos muy bien el trabajo que hacemos o la labor que hacemos cada uno, desde Vicen, Fer y yo, y sí hay que, se recomienda un proceso emocional, ¿no? De decir, bueno, pues algún especialista en cuanto a emociones, algún psicólogo, algún psicoterapeuta, alguien que sepa acompañar a través del campo emocional. Sí, ¿me permites hacer un comentario, Silvia? Claro. Sí, bueno, desde hace 2 años aproximadamente, la gente que hacemos kine cuántica, con mucha frecuencia, testeamos cómo tratar el síndrome del gemelo ausente y con muchísima frecuencia parece que lo tratemos con acupuntura láser. Esto es una aportación de Giovanna Guamani, que es otra de las maestras que estuvieron en las lecciones,
Y fíjense que es de un resultado asombroso porque desvanece la acupuntura cuántica, el síndrome del gemelo ausente, pero siempre las personas se quedan en un proceso de vagotonía, se quedan como bajoneados y están así durante un tiempo, ¿no? Silvia sabe mucho de vagotonía y ha publicado algunas cosas, algunas conmigo en revistas del sector sobre la vagotonía, y es un estado que desde la quine cuántica lo tenemos que considerar. Es muy sencillo con acupuntura láser desmontar el síndrome del gemelo ausente, pero la vagotonía hay que vivirla, es como el duelo, no tiene atajos, la vagotonía tampoco. Eso es lo que quería decir. Gracias. Y Gracias, Fer. Y desde este apunte yo apunto a otro. Si te apetece, me ofrezco en otra clase a hablar más detalladamente de la vagotonía, que es algo súper importante. tenemos por el momento cerrado el programa de clases, pero si la contingencia sanitaria, si la pandemia continúa y seguimos obligados a estar pegados a nuestras novias en nuestras casas, seguiremos disfrutando del amor y de las conferencias y sería de lo primero para hacer. Claro que sí. No, no importa, ¿no? Ni lo concretemos siquiera, que miren en mi canal de YouTube que está la información. Y eso quiere decir que vamos a estar en la calle bailando y... Y Okay. mira, Azahara Romero, desde Jerez de la Frontera, dice, en mi familia y antepasados ha habido bastantes gemelos ausentes. ¿Puede que a mí también me suceda esto? Es probable por la información, Azahara, que ya traes. Es probable, no quiere decir que sea como evidente. Testéatelo, valóralo, mira las características y una vez en el testeo, ahí ya te estás dando esa información. Qué bueno que sepas de tu familia porque sí, lo que hace eso es tener como más conciencia y entonces teniendo conciencia está la salud, sabiendo y conociendo está lo saludable. Testéatelo y si no eres kinesióloga, pues contacta con todos estos kinesiólogos, con que tienes a Fernando online, lo que necesites y valóralo, pero es probable porque ha habido más pretensión circunstancial de los dramas, los traumas y todo lo que lleva el no tener al haber vivido diferentes abortos, ¿no? De una forma u otra. Sí, Azahara no solo es kinesióloga, es buenísima kinesióloga. Y es paisana tuya, está en Jerez y es un portento de ser humano y de profesional. Y pregunta también Adriana Navarro, ¿qué significa que mi hermana murió antes que yo? Nació de pies, el cuello uterino se cerró y mi madre miraba cómo su bebé se fue poniendo morada hasta morir ella, tuviera 45 años. ¿Tenía tu mamá 45 años cuando la tuvo? Mi hermana murió antes que yo, nació de pies, el cuello uterino se cerró y mi madre veía como su bebé se fue poniendo morada hasta morir, cuando la mamá tenía 45 años. Bueno, ya, por eso he preguntado, digo, ya está diciendo mucho del inconsciente de esa mujer, del inconsciente biológico de tener un hijo a los 45 años y después tener otro. Entonces, ¿eso tiene que ver algo contigo como gemelo ausente? No, no es gemelo ausente, es otra patología, podemos entender. ¿Qué significa que un bebé nazca de pie? Esta es una de las preguntas que a mí no me gusta responder generalmente. Me gusta integrar en el árbol porque es muy sutil, es muy sensible. En el caso de, sobre todo en el trauma para tu madre, de que el cuello uterino se cierre y está viendo que su bebé se muere y no puede hacer nada. ¿Ok? De forma, en tu caso particular, cariño, de forma general, cuando se nace de nalgas, es una manera de querer mostrar su género. Si la mamá deseaba profundamente que fuese niña, el niño se va a dar la vuelta para que lo acepten desde su género, por ser niño. ¿Sí? Y todo eso ya no estamos hablando solo de sentimientos y de emociones, sino de estructura jerárquica dentro de la familia. Si nace de pies, son muy pocos casos los que conozco, 3, 4, pero de alguna manera indaga en el árbol genealógico qué madre, te digo, si es tu madre, qué abuela, qué bisabuela perdió su tierra.
Es que ya son preguntas muy inconscientes. ¿Sí? Entra dentro de los arquetipos. ¿Sí? ¿Qué madre, sobre todo qué abuela, la cuarta generación, hay que encontrar qué bisabuela, si es tu madre, tú una generación, tu madre la segunda, tercera tu abuela, bisabuela. ¿Qué bisabuela perdió su tierra? Porque los pies lo que hacen, o sea, la planta de los pies, no el metatarso, la planta de los pies lo que hacen es decirnos, ya estoy en tierra. Y si fue el útero, que es nuestra primera tierra, nuestra primera casa, el que se cerró involuntariamente, ahí hay un conflicto que se vivió bastante fuerte con, no sé, expropiaciones, exilio, vete tú a saber, y nuestros bisabuelos no lo tuvieron muy fácil, con una primera, segunda guerra mundial, con una guerra civil española, chalala. Bueno, y Mercedes Viña, desde el país de las dunas, en Villa Gesell, en Argentina, ¡Ah! dice, ¿qué terapia o método de sanación sueles utilizar para el síndrome del gemelo ausente que no sea hipnosis? Lo primero que hago como técnica para yo entenderlo es el desarrollo del árbol genealógico y algunos ciclos biológicos para entender que esa persona tiene eso. Y que no sea hipnosis las que ha mencionado Fernando, porque para mí, tanto PNL como hipnosis, o sea, la hipnosis no es la hipnosis de te meto en un trance, sino simplemente hacer un espacio de relajación mental para entrar en el vientre materno, y sí, para mí eso es fundamental, esa herramienta. No tengo otra. Sí, Fe ha compartido la del láser, y ya digo, un 50% de los casos, por llamarlo así, solo ya con la información es, wow, ya me cuadra, ahora me encaja, ahora entiendo, ¿sí? Con esa conciencia, por eso es tan importante salir de la ignorancia. Con esa conciencia de esa información, ya muchísima gente les sobra. Para vapeador, ¿no sabes quién tenga? Y miren, a propósito de lo que dice Silvia ahora, Gracias. y estábamos como 150 personas viendo la clase de Silvia, a una gran proporción de quienes tuvieran gemela ausente, con esta clase se les sana y se van a encontrar quizás mañana, pasado mañana, unos días así como melancólicos o melancólicas, ¿no? Pero la información, como explica Silvia, yo lo he visto. La he visto a Silvia hablar y cómo la gente se sanaba, ¿no? Porque la información entra en su cabecita, se conecta con el inconsciente y resuelve el síndrome de gemelo ausente. Es que esta mujer es una maga, hace magia con las palabras. Sí. Fernando, con tu permiso voy a poner aquí el video de donde explico, una masterclass donde explico qué es la vagotonía. Además, lo que decía Fer, tenemos una publicación en una revista y otro blog en mi página, por si gustáis, para que podáis entender en qué consiste la vagotonía. Porque vivimos diariamente ese espacio, ¿no? Y más cuando recibimos más información, estamos en un momento emocional de estrés, es nuestro día a día. Entonces, si vamos conociendo cómo nuestro sistema inmune funciona, la mitad del ibuprofeno del mundo se acabaría. La gente toma ibuprofeno como tortilla, no, me duele, estoy mala, no. Estoy en un proceso de estrés que está en mi cuerpo desarrollando, generando una sintomatología, y por eso viral, bacterioso, de lo que sea el origen, ¿sí? O realmente lo que estoy es recuperándome de lo que viví. De hecho, yo imparto también, estáis invitados, son gratuitas, imparto unas clases de conciencia los miércoles, y la próxima no, la otra tampoco, dentro de 3 clases hablaré de la vagotonía, que las tengo como ya organizadas, ¿no? Y hablaré más sobre eso, ¿no? Porque de verdad es tan natural en nuestra vida que el hecho de no tenerlo en cuenta nos hace como crear una ceguera enferma. Y de hecho, en cuanto terminemos esta pandemia, hay mucha gente ya que está en vagotonía. Cuando terminemos, bueno, si existe esta pandemia en ese sentido, ¿no? De energético emocional, muchísima gente va a creer que está enferma y no lo está. Lo que está es descansando, recuperando de todo el estrés que ha vivido, de todo este espacio de estar en casa. ¿Hay alguna preguntita más, Fer?
tenemos para 1 hora casi, así que quien Yo sigo, yo hasta las... A ver, voy a mirar a qué hora tengo sesiones. quien quiera seguir, seguimos hasta que Silvia nos diga basta. Hasta que el Bueno, cuerpo aguante. dice Arlet Navarro, has dicho que es antinatural más de 3 hijos. ¿Qué pasa cuando son in vitro y son más de 3 y no se logran otros 4? Bendito Dios. Porque si te voy a dar, si te voy a dar mi opinión sobre eso, y es mi opinión particular como Silvia, no es una teoría ni es algo sustentado. A ver, vamos a seguir el hilo y gracias por esa pregunta, vamos a seguir el hilo del gemelo ausente. Cuando, no es que lo diga yo, que más de 3 es antinatural, es que lo impone la biología a nivel mamífero, a nivel manada. ¿Por qué? Porque uno ejerce el rol de alfa, otro ejerce el rol de hembra y otro va a ejercer el rol de beta. Teniendo estos 3 roles, padre, madre, hijo, ahí tenemos la estructura familiar. Es lo que necesita la biología para perpetuar, para garantizar la perpetuación de la especie. Ya, si eso nos lo llevamos al ser humano, le vamos a poner una mente. ¿Sí? Ya tenemos el cuerpo, nuestro cuerpo animal, y el cuerpo mental. Entonces, si le ponemos una mente o intelecto, que es lo que se supone que nos diferencia de los animales, yo diría que prefiero que me quiten el intelecto y quedarme como un pajarito, pero bueno, parece que lo tenemos para algo, ¿no? Entonces, si le ponemos un intelecto, le vamos a poner un rol, que es lo que decía, padre, madre, hijo, y cada uno va a ejercer un rol dentro de la familia. En esa estructura, todo lo que salga de ahí, no pasa nada. O sea, mi madre me quiso con locura, la criatura, y yo soy la quinta. O sea, como pasar, no pasa nada. Pero sí, para poder ponerte en el lugar del otro y comprender su inconsciente, puedes entender que no es lo mismo el deseo amoroso de que nazca un hijo siendo el primero que el quinto. Puedes entender que no es la misma tranquilidad emocional y de responsabilidad tener 2 hijos a 5. ¿Sí? No es lo mismo la energía de tu madre y de tu padre cuando vienen de trabajar, de atender las necesidades de 2 hijos que de 6, ni de 12. Y eso no está relacionado con el afecto de quiero o no quiero al hijo. Tenemos que tener en cuenta como toda esa holística, ¿no? Todas esas anatomías. Entonces, en cuanto a lo que me preguntas, amiga, sobre el in vitro, mira, todo ser humano se está manifestando en función al momento y el lugar en el que nace y vive, ¿sí? Entonces te cuenta que como de células absorbemos toda esa información. Y por supuesto, yo para entender a mi abuela me tengo que poner las circunstancias de lo que ella vivió en el 1920. No la puedo entender con la mentalidad del 2020. ¿Por qué? Porque es muy dispar, el nivel de conciencia es diferente, ni es mayor ni es mejor. Estamos viviendo frecuencias muy diferentes de cómo se vivían antes. Bueno, mi abuela levanta la cabeza, me ve hablándole a una pantalla y se muere otra vez, ¿sí? Porque en su nivel de entendimiento eso no lo vivió, no lo tenía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo como sociedad? Hay muchísima gente que quiere tener hijos, quedarse embarazados y su biología no se los permite. Pueden ser por patologías como no tienen útero, problemas en el ovario, problemas con el escroto, con los espermas, que yo digo, de los casos que he tenido, que menos mal que soy mujer, porque si no más de un marido me diría que la he dejado embarazada yo, que de los casos que he tenido, el 90% con un proceso psicoemocional, de alimentación, de entendimiento, de su tratamiento, de lo que fuera, se han conseguido quedar embarazadas, con trompas de falopios invertidas, con herpes y con millones de patologías, y en un proceso de sanación en todos los sentidos, no solamente es el emocional, en todos los sentidos, se han podido quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque han entendido el para qué ser madres. Cuando una mujer y un hombre deciden ser padres o acoger a una vida en su vida, ¿sí? Lo pueden hacer de diferentes formas, porque es lo que corresponde, porque me lo pide la sociedad, porque es lo que toca, porque así me quedo con él y lo hago mío, así ella se va a quedar toda la vida a mi lado. Vete tú a saber lo que ronda por la cabecita de cada uno. Ya con la mía no doy abasto, imaginaros con la cabecita de cada uno. Entonces, a nivel general, ¿qué es lo que sucede con la fecundación in vitro? La fecundación in vitro está diciendo, no puedo ser madre, no puedo ser padre. ¿Por qué? Porque
Tu biología te está evitando que vivas un sufrimiento que en tu familia vivió. Y para eso has buscado ese hombre. O viceversa, esa mujer. Entonces, entre esa conciencia de decir, ok, ¿para qué mi cuerpo me está evitando ejercer de padre o ejercer de madre? Y en ese proceso interior, para revertirlo, para entenderlo, entra muy poca gente. Es consciente muy poca gente. Entonces, como, que no puedo ser madre o padre por las vías naturales, bueno, pues lo voy a hacer por las vías artificiales. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, son seres humanos maravillosos, pero hay una pauta en la que en siguientes generaciones ojalá no lo veamos, pero como funciona el inconsciente a su nivel cíclico, puede suceder. No tengo ni idea, no estoy decretando ni aventurando nada, pero cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, hay una energía de vida que se llama en el orgasmo. La mujer utiliza la energía centrípeta y el hombre la centrífuga. Esas dos energías lo que hacen es darle potencia y fuerza a ese ser humano, porque hay una unión de un vínculo. Y de esa unión, de ese vínculo, están los cromosomas. Si eso en vez de hacerle un padre lo hace una jeringa, que estamos energéticamente manifestando la información a ese útero. ¿Qué pasa algo? No, es un proceso natural que en tu vida tenías que vivir y entender y comprender. Y si tu hijo, tu hija o el hijo, la niña, tiene alguna patología que otra, eligió a ese padre y esa madre porque sabían que iban a experimentar eso. Y él como maestro y como maestra viene a enseñarnos. ¿Pasa algo? No, hay que entender que todo es perfecto. ¿Pero qué sucede? ¿Qué puede suceder? Bueno, pues personas, niños que son más dependientes de sus madres, niños que tienen una carencia de padre importante, a lo mejor padres que no pueden ser accesibles a sus hijos o en un futuro puedan tener más complejidad a la hora de definir una profesión, porque el rol de la dinámica masculina da una información y el rol de la dinámica femenina da otra información. Ser padre y ser madre es un rol, no es nada natural, es algo que se hace a nivel mental, porque Fernando y Virgen son mis tíos y no hay ningún papel que diga que tenemos la misma sangre, pero respiramos el mismo aire, ¿sí? Da igual que sea real, biológico o simbólico, ¿sí? Entonces, no sé si me he hecho entender, yo esto daría una clase, pero ni estoy a favor ni estoy en contra, sí estoy a favor de la conciencia de que esa pareja entienda el para qué naturalmente no están teniendo hijos. Lo busquen naturalmente, que no, que se queden in vitro, que se queden de la mejor manera, pero con conciencia. Alejandra Pech le pregunta si las personas con síndrome de gemelo ausente tienen cierto perfil o características parecidas. ¿Parecidas al in vitro? Si hay un patrón de percepción o de conducta en las personas con gemelo ausente. Sí, lo que comentaba al principio, lo comentaba como características de personas que pueden ser generalmente como hostiles, más depresivos, personas que necesitan ir acompañados de otros, porque no todos sus amigos, yo me di cuenta de eso en mí misma, todos mis amigos eran mis hermanos. Que luego hay otro nivel de conciencia de hermandad, ¿no? Pero de chica era, mi hermana, ¡ay, mi hermana! Y era como, ¿qué me pasa, no? Cuando tiras de hemeroteca. Sí, el síndrome del fantasma o del Gisam también habla de ese sentimiento, no de pérdida, sino de ese sentimiento de que me falta algo. Y ya digo, no es un sentimiento, no es un sentir que miente, me gustaría que la vida fuese diferente, soy muy rara en este plano, no, eso puede ser incluso de vidas pasadas, a nivel de un carácter más espiritual o metafísico, no, es un instinto que te está diciendo, no una intuición, un instinto que te está diciendo, yo intuyo que yo siempre he tenido un hermano, aquellas personas que han tenido un amigo imaginario también tienen una característica que pueden haber vivido esa circunstancia. Y Fer, hay un dato, se hizo hace años, yo empecé con esto hace 8 o 9 años, pues más o menos por esa fecha, hace 8 o 9 años en Francia se hizo un estudio sobre cada 8 embarazos en Francia,
Sobre cada 8 embarazos, 1 era ausente. Es un porcentaje enorme. Entonces, desde ahí empezaron con la conciencia de evaluar y estudiar las placentas. Sabes que Francia es muy pionero en esas cosas. En obstetricia. Muy bien. Y luego te dice tu tocaya, sí, no, perdón, antes. Desde Jerez, Mari Carmen Puyol y Manuel, su esposo, te mandan mucho. Eso gigante, que los quiero muchísimo. Sí, están ahí, sí, están viendo todas las clases. Son... Qué bueno. Y luego desde Buenos Aires, es Silvia Pereira, tu tocaya. Tuve 3 abortos antes de tener a mi primera hija. Mis 2 hijos siguientes sí o sí padecen el síndrome. No, pregunta típica de alguien que inconscientemente tiene una afección. Lo he dicho varias veces, Silvia. Es muy normal que no hayas oído esa parte que he compartido. Tan normal, ¿por qué? Porque el inconsciente resuena con otra información. Mira, el gemelo ausente no tiene nada que ver tu hijo, o sea, tu cuarto hijo. Ha tenido 3 hijos, nacidos o no, abortitos o no, es un sentimiento de vida dentro de tu vientre. Ese son 3 hijos y el cuarto. ¿Qué es lo que puede desarrollar o qué es lo que puede manifestar un cuarto? El HTA, el síndrome de hiperactividad o déficit de atención, ¿sí? Esos niños que automáticamente ya regalan como chicles que los niños tienen TDAH, no HT, me he equivocado de decirlo. TDAH. Están regalando que los niños, pues un niño pues se tiene que mover porque el niño está investigando, está desarrollando su cerebro y todo. Pero es que se mueve demasiado. No, es que queremos que el niño esté en el sillón sentadito, muy guapo, sin mancharse. No. Saliendo de esa parte, hay niños, como 2 de mis sobrinos, que nosotros decíamos en la casa, digo, este niño tiene el complejo de pulga. Es pum, 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 saltando de un sitio a otro. Y no había manera de razonar, de entender por qué. Porque necesitaba vivir por 2. ¿Sí? Cuando le pregunto a sus madres, los 2 tuvieron un aborto anterior, que no se sabía, que lo habían vivido con culpa, etc. Recomendación ante esto, ¿puede pasarle a tu hijo o no? Puede estar una polaridad o en otra, o es demasiado tranquilo, miedoso, que él no puede estar en la oscuridad, necesita luz. No pasa nada. Ese niño te está diciendo, mamá, ponte en paz con esas 3 pérdidas, hayan sido conscientes o inconscientes. Como yo las hago, hay un protocolo de un acompañamiento interno, de ponerle entendimiento, claridad, expresar las emociones que viviste en esos 3 momentos de tu vida, y chalala. Y darle las gracias a tu hijo e integrar que esos 3 abortos que tuviste son 4 hijos los que has tenido en tu vida. ¿Sí? De diferentes padres, en diferentes edades, da igual. Pon algo simbólico en tu casa, ¿no? Como 3 velitas, compártelo con tu hijo de una forma natural. No sé, es que hay que particularizar mucho en casos así, pero no es el gemelo ausente, mía. Muy bien. Y Ana Delgado dice, en la fecundación in vitro me pusieron 2 ovocitos y solo perduró uno de ellos. ¿Tiene mi hijo gemelo ausente? Entiendo que no, porque no fecundó. Y si no fecundó, no gestó vida. Anita, mi Ana, que la quiero muchísimo, que es paisana mía de Algeciras. Entonces, no se considera como gemelo ausente no habiendo fecundado. Imagínate que hubiesen fecundado los 2 ovocitos, ¿sí? Y crecen, y a lo mejor en horas, en días, en semanas, uno de ellos se desvanece. Eso sí sería un gemelo ausente, cariño. Bueno, prepárate, que viene otra de Migdal Elizondo. Ah, otra amiga mía. De Pues Monterrey. te va a poner en un aprieto. Vamos, ella siempre, Migdal. Ella no tiene nunca una pregunta sencilla. Ella es maravillosa por eso también. Pues dice, ¿qué pasa si son 3 en un solo embarazo, pero 2 son gemelos y uno crece fuera de la bolsa, el saco amniótico, y eso lo hace cuate, no gemelo? Dicen que se da uno entre 1 millón de casos. Sí, hasta entre 5 millones. Migdal, cuando son gemelos en la misma bolsa, como tú bien dices, y el otro es cuate, cuate sería mellizo para nosotros. Aquí en México es cuate. ¿Cuál se queda vivo y cuál fallece? ¿Te dice algo en la pregunta? No. Dice que uno crece fuera de la bolsa
y eso lo hace cuate, no gemelo. Sí, pero no sé cuál es la pregunta. O sea, eso sería un embarazo triple de 2 gemelos y no cuate, sino de cuate de esos gemelos. No especifica. No sé si Migdal... ¿Cuál es la pregunta, cariño? Si ahí todos viven, pues están vivos. Si hay uno que no continúa el proceso, bueno, pues los gemelos tendrían al cuate como gemelo evanescente, como gemelo ausente o al contrario. Bueno, y desde Lima una alumna tuya, Valerie Retuerto, Hola, preciosa. pregunta, si tuvo placenta previa, ¿tiene gemelo ausente? No, cariño. La placenta previa está queriendo decir de la madre, Dios mío, ¿cómo voy a alimentar a esta criatura? En ese momento de su vida, no todo el proceso. Pero ahí le puede estar sucediendo algo y lo que está es como la placenta previa lo que hace es que se viene hacia abajo y lo protege, como diciendo, como en mi vida, con lo que me está sucediendo, ¿cómo voy a alimentar a esta criatura? ¿Cómo? Ha podido pasar 20.000 cosas, que ha perdido el trabajo, que la pareja le dejó, que el trabajo del marido lo ha perdido. Vete tú a saber que ya llegó una deuda. Y te dice Mirna si puedes explicar más de cuando fallece una persona y viene un bebé en camino. Me encanta el morbosismo emocional. Esto no tiene nada que ver con el gemelo ausente, pero vámonos. Cuando fallece una persona y nace un bebé, sobre el síndrome de fiestamanía, ¿no? Que mencioné antes. Es por eso, ¿no? Ok. ¿Mital o Milda, has dicho? El nombre. Mirna. Ok. Mirna, mira, si nos centramos en la parte biológica, el animal tiene un acuerdo natural con la naturaleza, ¿no? Concretamente con la tierra. Si vamos a vivir aquí, pues el acuerdo, ¿cuál es? Una perpetuación. Hay muchos más acuerdos de cuiden, sean cuidadosos y todo eso, pero bueno, a nivel biológico, ¿no? Entonces, cada raza tiene su jerarquía. Y esa jerarquía es, nace, crece, te reproduces y mueres. Punto. Eso a nivel biológico, ¿no? A nivel psicológico, emocional y espiritual, tenemos otras características. Entonces, en esa parte, cuando hay, en esa jerarquía familiar, míralo como una manada. Imagínate gorilas, por ejemplo, ¿no? En esa manada, cuando un gorila muere, ya sea si es un pilar fuerte, un padre o una madre, pero cuando un gorila de esa manada muere, en ese proceso de fallecimiento, de duelo, en ese proceso, hay muchísima gente que a mí en privado me lo ha dicho, y lo he vivido, en un proceso de duelo, ¿cuánto apetito sexual? ¿Qué mala persona soy? ¿Cómo puedo tener todo este deseo sexual si tengo a mi padre que han venido a consulta para sanar eso? Teniendo a mi padre en el lecho de muerte y yo queriéndome acostar con mi marido, ¿sí? Hasta que han entendido que es un concepto, un síndrome de fiestamanía que se le dice, porque la biología está entendiendo esa carencia, esa falta de ese ser, ¿sí? Y automáticamente despierta toda la oxitocina y todo el deseo sexual para seguir procreando, ¿ok? Y suele pasar en personas que están en momentos en general, ¿no? Porque también es como psicológico, pero en momentos de reproducción, ¿no? A parejas jóvenes, también sucede justo un año que murió el abuelo, nació el nieto, qué casualidad, ¿no? Entonces, creo haberme explicado, si tienes alguna duda me dices a mí. Pero sucede eso, es una resonancia biológica. Y desde el país de las auroras boreales, que te están viendo en Canadá, dice Chio Murillo, excelente plática, Silvia, mil gracias. ¿Cómo podemos accesar a tus clases de los miércoles y a qué hora es? Son los miércoles, gracias por esta cuñita de publicidad, pero son gratuitas también, así que aquí están, sí, estará súper bien. Hay que echar un cable a las colegas. ¿Eh? Que hay que echar un cable a las colegas, siempre. Claro. Mira, yo también lo hago por Zoom, estoy estudiando cómo hacerlo por YouTube, porque hay gente que el Zoom se le atraviesa. Bueno, estamos en ello, pero puedes entrar en mis redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube. En YouTube ya tienes 5 clases de las que hemos ido dando, aparte de 100 y pico masterclass. Y para el miércoles que viene, si quieres participar,
simplemente en una de mis redes escribes, hola, soy CEO, este es mi número de teléfono, te incluimos en el grupo de WhatsApp privado que tenemos, que ahí cada día pues vamos compartiendo cosas. Hoy se ha hecho muy interesante, estábamos compartiendo como día del libro qué libro está leyendo cada uno, ¿no? Y cada día pues vamos ahí aportando. Así que bienvenido al grupo, a todos estáis súper invitados y quien quiera pues que comparta en alguna de mis redes sociales o en mi WhatsApp su nombre, su intención de participar y pues, su correo. ¿Y a qué hora es los miércoles? Ya sabes que soy sordo. Ah, miércoles, es que no lo he dicho, Rubio, es que no lo he dicho. Miércoles a la 1, España, México, Perú, 8 de la tarde España, justo después de los aplausos. Todos los miércoles. ¿Qué más? A ver, tengo una cita a la 1, mientras seguimos. Son las 2:30. No se te escucha, Fer. Fer, el micro. Estás hablando, ¿verdad? Pero está con el audio silenciado. Ahora. Ahora. Perdón, que es que te pregunto, Silvia, si lo dejamos ya o seguimos, que hay más preguntas. Por mí, seguimos 10 minutos porque a la 1 tengo una sesión, pero ya que estamos aquí, si hay preguntas, yo prefiero atender. Preguntan si tener miedo a ser madre y haber usado píldora del día después puede ser un síntoma de una persona con gemelo ausente, con antecedentes de gemelos en su familia y que atrae parejas con familia de gemelos. Muchas gracias. Muchas de nada. Es probable, o sea, bien, teniendo esa visión general, es probable, es como evitar querer vivir un sufrimiento. Entonces, investiga sobre tu propio proyecto de sentido, de qué vivió tu mamá en tu embarazo, y si no, da el salto e investiga un poquito más arriba. Pero tan sencillo como con la Kine, testéatelo, amiga. Y si no, que te lo testee alguien, si tú no sabes utilizar. Y aunque no con todo el mundo hacemos lo mismo, pero recuerden que Silvia está al otro lado del Atlántico de su pueblo y yo le doy un poquito de cariñito con los saludos de su gente, de su tierra. Te dice Agustina desde Algeciras que... Ay, Agu. Y luego Lola desde Algeciras también dice, mi madre tuvo un embarazo ectópico y clínicamente estuvo muerta. Volvió a la vida y tiempo después se quedó embarazada de mí. ¿En qué puede influir esto en mí? ¿Esa Lola es Lola Bernal? Porque me sé su historia. No, yo cuento con información privilegiada. Su mamá tuvo un embarazo ectópico, o sea, no era el momento para llegar, por eso se quedó fuera de casa, ok. Y después murió. Tú como gemelo ausente, no, o sea, descartado completamente. Pero, ¿qué patología puedes entender? Bueno, pues cualquiera que se relacione con no ser madre. ¿Por qué? Porque hay un miedo a perder la vida. Entonces, entiende tu biología en el caso de que tuvieras ovarios poliquísticos, algo relacionado con el sistema reproductor, ¿sí? O incluso con un deseo enorme de no ser madre, o vete la otra polaridad. Es que tengo que ser madre, quiera yo o no quiera, ¿no? O sea, pero desde un extremo, desde una polaridad. Entonces ahí es donde puedes evaluar, pues, oye, pues la criatura estuvo a punto de morirse, que no es cualquier cosa, ¿no? Y después tú viniste para darle la alegría. También hay patologías, yo he estudiado mucho esos síndromes porque el hecho de ser la pequeña, la única hija, y todo eso era como muy curioso en mi familia, y eso de ser el síndrome del hijo bastón, el síndrome del hijo payaso, del hijo pegamento, ¿sí? En las circunstancias que vive uno, puede ser muy probable que te veas como inconscientemente muy obligada a cuidar de tu madre, a atenderla, que ella sonría, que se sienta viva, llevarla para arriba o para abajo. ¿Sí? Mira eso porque también ya no solo tiene por qué ser físico, sino también conductual. Y bueno, te piden por aquí cosas que no se pueden hacer por el chat, Hay gente muy sorprendente, ¿eh? Y también te dice Tecla que Tecla es la responsable de la red comercial de Kinecuántica en Europa
Y dice, genial Silvia, te va a entrar una avalancha de peticiones para el miércoles. Adelante, bienvenido sea Zoom. Yo lo pago yo llevo online 5 años, de home office llevo 7, que a mí por eso me ha cambiado un poco la vida en todo esto. Y bienvenido sea, el Zoom está pagado, o sea que ahí cabemos un montón de gente. Y también te pregunta Cristina Hernández si es posible hacer una sesión online contigo. Sí, cariño. ¿Cómo te contacta? Cristina Hernández de Sevilla. No lo sé. ¿Qué memoria tengo? ¿Cómo me contacta? Mira, apunto, si quieres puedo poner el número de teléfono aquí. O si no, lo que digo, a través de las redes sociales, Silvia Montes y tú, Facebook, Instagram y YouTube. Pueden escribir el teléfono aquí, el teléfono mío mexicano, que me pongo las gafas. Tienes que marcar, sea de donde seas, si eres en México no, el más 52, que es el prefijo, 81, es un teléfono regio de Monterrey, de cuando vivía allí, 26 21 08 25. Ahí está Kevin Casillas, que es un niño para comérselo de buena gente, que trabaja conmigo y os da toda la información, porque yo si no estoy en sesiones, estoy en clases, y si no estoy bailando. ¿Ok? Y ya os informamos, y sí, yo sesiones, de hecho, si me permite, Fer, contar esto, en Virasana fue cuando yo empecé a decidir tomar las sesiones cuando estuve viviendo en, ¿cómo se llamaba? En Benavides. A ver, esto no para todos. Cuando estuve viviendo por allí, por Marbella, Benavides. Se lo he olvidado. Ahí lo tenéis. Hubo una señora peruana que me conoció a través de la descodificación dental, pero ella llevaba 40 años viviendo en Suiza. Entonces un día me llamó, ¿os acordáis de esta señora Carmen? Sí. Me llamó por teléfono y me dijo, mira, tengo un problema en el trigémino, es un nervio que tenemos, que ni un dolor de muela, ese es un dolor constante, como tener una electricidad constante, y me quieren operar, he hecho un montón de cosas y no tengo manera de hacerlo, y me han hablado de ti, y yo decía, bueno, como mi jefe de marketing era Dios, ahora parece que más se me ve en las redes, pero sigue siendo el jefe. Yo dije, bueno, pues si Dios me lo ha mandado, pues algo tendré yo que contarle a esta señora. Deme usted el estudio, pero usted sabe que yo vivo en Marbella, o sea, usted sabe que yo vivo en el sur de España. Sí, yo ahora mismo preparo, cuando tú me des la cita, preparo mi billete, me voy un fin de semana para allá, y la señora se vino desde el viernes hasta el lunes, que tenía la cita conmigo de 1 hora. Y todo el mundo, me acuerdo, mis compañeros, amigos, me decían, estarás orgullosa, estarás contenta. Y yo me tiré todo el fin de semana cabreadísima. Yo tenía un enfado enorme, yo decía, pero ¿cómo puede ser que una persona tenga que invertir ese dinero? Sí, 2015 fue cuando estuve con Vida Sana, ¿verdad? Sí. Ese dinero, ese tiempo, subirse a un avión con la presión del avión, el dolor tan grande que la mujer va a tener que soportar para venir 1 hora conmigo. Yo soy el Papa, quizás sabrá cómo, no, o sea, el poder de sanación que esa mujer ya tenía antes de venir, porque sabía que la solución la iba a tener, y la motivación tan grande, que eso es lo que a mí me movió también, el haber venido 14 veces aquí antes, y decir, vino en sesión, yo súper indignada, y le dije, señora Carmen, vamos a tener la sesión. Estuvimos 2 horas, la señora muy bien, después me mandó un correo cuando llegó a su casa, que le remitió el dolor, que ella entendió, que todo su proceso, y yo le dije, digo, ¿usted me va a permitir que yo le explique lo que yo he aprendido de usted? Porque siempre todo el mundo me lleva un aprendizaje, soy así de egoísta. Y le dije, yo ahora mismo voy a superar la barrera más grande que he tenido en mi vida, que es abrirme a través del online. No sé cómo lo voy a hacer, por Skype, Hangout, FaceTime, no sé cuál es la plataforma, pero a partir de ahora yo le digo a usted que gracias a usted yo voy a empezar a hacer sesiones online, porque no es incomprensible hacer lo que yo hacía, y Fernando y Vicente lo saben, yo hacía kilómetros todas las semanas para irme a estudiar 1 hora, 2 horas al lado de un maestro. Me venía aquí a Cuba, a México, a Colombia, a Perú para estudiar, y el dinero, la inversión de tiempo que era tan grande. Entonces hoy en día, como empezaba a hacer la clase, es un privilegio que podemos estar de tantos países, que nos podamos nutrir de tantas experiencias sentaditos en casa. Así que
Sí, atiendo consultas online desde hace 5 años. El 99% de mis consultas. Ya casi no atiendo presenciales. ¿Algo más? No, aquí vamos a finalizar la clase magistral de Silvia Montes. Gracias. Como veis, a mí por lo menos me sigue encantando. Cuanto más la escucho, más me gusta, porque Silvia es de la gente que no deja de estudiar, de observar la realidad y de convertir las observaciones en investigación y en experiencia de aplicación con sus pacientes, con sus clientes. A mí me gusta cada vez más. Le he oído lo del gemelo ausente varias veces y esta es la que más me ha gustado. Eso es que estamos enamorados, Fer. Nosotros estamos enamorados de por vida. Y dicen nos lo consiente. Sí, no, pero si ella ya sabe lo nuestro. Entonces, a todo el mundo muchísimas gracias, a Silvia especialmente. Miren, yo tengo muy en cuenta que preparar una lección magistral de 1 hora significa estar 10 días con la cabeza trabajando y bastantes horas de preparar la charla y ordenar las ideas. Y eso es un regalo impagable, o sea, lo que nos están haciendo los profesores y profesoras y que nos están dando estas clases es algo impagable, sobre todo por lo que supone de esfuerzo, de generosidad y de compartir el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Y yo por eso, Silvia, de todo corazón, muchísimas gracias, muchas. Y también muchas gracias a las chicas del equipo Infinitamente de Lima, que nos siguen prestando su plataforma de Zoom. Espero que no se aburran nunca de nosotros. Y muchas gracias a Paqui Bernal, a Vicenta, gracias a mí también, que me lo he tenido que currar un poco. Y bueno, de verdad que es una maravilla. O sea, he dicho antes que Silvia y yo somos hijos de pescaderos. ¿Saben qué significa? Somos de extracción muy humilde. Hemos tenido infancias muy justitas, muy apretadas y donde había que trabajar para sobrevivir. Y ahora que estamos haciendo un trabajo profesional que nos fascina, estamos como tocando el cielo con la punta de los dedos, ¿no? Significa eso. Hemos hecho una trayectoria maravillosa, como muchas y muchos de ustedes, y seguimos siendo gente que vivimos de manera muy austera porque seguimos siendo humildes y simples, por fin, y gente sencilla, pero tenemos como denominador común lo del amor, ¿no? Y la generosidad y poder compartir. Además tenemos el aliciente de poder compartir con ustedes. O sea, yo veo las pantallas, veo la gente que hay aquí y es una emoción, ¿no? Que esté Antonio Narváez o Pupe Díaz o Carlos Paladínez o Mónica, Raquel de Dios, que le mando muchos besos. Toda la gente que hay es como, bueno, hemos encontrado, gracias al Zoom, la posibilidad de pasar un ratito precioso con nuestros amigos, aprendiendo, que es una de las actividades más divertidas. Y bueno, a Silvia, de todo corazón, más gracias. Yo quiero dar las gracias a vosotros, aparte de que las llevo tatuadas, sobre todo a todos los que estáis ahí, porque si es algo impagable, pagamos con tiempo, que es algo que no vamos a recuperar nunca, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro espacio, por las preguntas. Fer, dicen, yo no puedo dar ya más gracias, es que ya no puedo dar, como, está hasta feo. Yo ya veo hasta feo daros las gracias, es como incómodo, porque pertenecer a vosotros es un regalo, así que no me den las gracias, campeón, porque aquí la que tiene que agradecer siempre soy yo, la que lo hace de todo corazón. Así que, de verdad, a todos los que estáis ahí, que no os he visto, a los que os conozco, a los que no, es una maravilla, es una alegría. Y por eso cuando me regaña mi gente de por allí que me dice, es que te has ido muy lejos. No, estoy o a un WhatsApp o a un avión. Tú eliges. ¿Ves qué sencillo y qué cerca es? No, pero la monta y sus cosas. Ya os estáis dando cuenta, estamos pegaditos. Todos somos lo mismo. Un beso gigante, muchísimas gracias y que nos veamos pronto por los bares. Sí. Y antes de cerrar la transmisión, os advierto que dentro del ciclo de conferencias Me quedo en casa con Vida Sana, la semana próxima tenemos el martes a las 6
al maestro Luis Rodero, que va a hablar de aromaterapia. Luis es uno de los más expertos en esta maravillosa técnica de trabajar con aromas y aceites esenciales. Y el jueves a las 6 también el padre Wilber, que es un sacerdote católico, nos hablará sobre las posesiones satánicas. Que esto es una situación muy extraordinaria que un cura, con permiso de sus superiores, a través de Zoom, nos hable de las posesiones satánicas, y yo lo espero con mucho cariño, ¿no? Porque van a ver que el padre Wilber es extraordinario. Nada más, les mandamos muchísimos besos, les deseamos que sean muy felices, que no engorden y que disfruten mucho del confinamiento. Besos, Mónica de Dios. Un besito, Silvia. Chao. Hasta luego. Besos a todos. Adiós, Gracias, adiós. hermosa. Qué lindo, gracias.